Bien, nos habíamos quedado en que los estudios podían ser experimentales, el investigador tiene un rol activo y esto se da muchas veces. Por ejemplo, ¿sí? Cuando uno aplica placebos, vieron que hay estudios donde, creo que volviendo al tema de Pfizer, cuando fue acá en Argentina se pedían voluntarios y algunos se les aplicaban placebos, otros la vacuna. Ese es un rol activo, ¿sí? También un rol activo puede ser el que cuando uno investiga reparte, en educación sexual se hacen muchos estudios experimentales con roles activos, donde yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer una charla de educación sexual, pero al final de la charla voy a repartir ya sea preservativos, pastillas anticonceptivas, promocionar algún método para que anticoncepción, y esto es un rol activo, ¿sí? Experimental. ¿Y cómo voy a comparar? Y bueno, voy a ver de acá a un año si bajó el índice de natalidad o de afecciones o, podríamos decir, de enfermedad de transmisión sexual. Y esto se llama una investigación experimental con un rol activo. Estudios no experimentales, el investigador la toca toda de afuera, observa todos los fenómenos como pasa. De hecho, se utilizan muchas veces hasta cámaras, porque el investigador no tiene en absoluto contacto con la investigación y solo entrega resultados. Y también son válidas porque por ahí son las más naturales. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se dio. Estudios analíticos o estudios de casos controles, ¿sí? Se identifica una variable que predomine en el grupo, por lo general una persona que esté enferma, y se ve cuánta reproducción, o se lo compara con un grupo de control de personas que no estén o no padezcan la enfermedad. Y de ahí es que muchas veces da el índice de estadística, por ejemplo, de lo que sucede o con qué regularidad se da tal o cual enfermedad. Hace un rato escuchaba en la radio, por ejemplo, decía, en la Argentina el índice de vida de los hombres son los 73,5 años, 73 y medio años. Es el índice analítico de vida de un masculino. Y el de la mujer, 79 años. Es decir, 5,5 años más. Eso es un estudio analítico, ¿sí? La variable, ¿qué puede ser? El final de la vida, los años, la sobrevida, llámenlo como quieran. Y sexualmente, hombre o mujer, se vio estadísticamente cómo se lleva eso. Bien, ahora sí, aceleramos un montón. Y nos vamos, fíjense que allá casi vamos terminando con lo que es el PowerPoint. El área de estudio. Hasta acá dijimos, hablamos del tipo de estudio, ¿sí? Que tenía sus diferentes condiciones, que no necesariamente iba a ser uno solo, que podían ser varios, obviamente no puede ser no experimental y experimental, no se va a contradecir uno con otro, pero puede ser experimental, descriptivo, cual y cuantitativo, y así cada uno de los estudios puede tener varios, y ustedes tienen que decir a qué pertenecen cada uno de sus estudios. Ahora aceleramos y le dije, llegamos al punto 12, área de estudio. ¿Qué es el área de estudio? Bueno, corresponde a la caracterización de un lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. Y ahí va a variar. Y yo digo, bueno, qué sé yo, puede ser la población de la Argentina, la población de la provincia de Santiago del Estero, el partido de Chascomús, y ahí me voy achicando, ¿sí? El partido de Florencio Varela, puede ser dentro de Florencio Varela la Universidad Maimónides, dentro de la Universidad Maimónides puede ser la comisión, ¿sí? De los días jueves, y ahí me voy achicando más. El área de estudio la van a determinar ustedes. ¿Qué es importante el área de estudio? Porque primero principal ya les pone los límites. Ustedes van a saber dónde se va a realizar. Si quiero trabajar en Argentina, vamos a tener que tener una condición muy importante de sustento para hacer una investigación tan grande. No podemos dejar afuera a ninguna de las provincias ni a ninguna de las situaciones, por decirlo de esta manera, sociales, ni económicas, ni nada. Ahora, si yo quiero acotarme y decir, bueno, che, quiero ver, ¿sí? La comisión de Florencio Varela de los días jueves, ahí estoy bastante reducido y es un grupo que realmente puedo trabajar. El universo.
Es el conjunto de individuos, objetos sobre el que voy a estudiar algo o deseo conocer algo. Mi universo, ¿por qué digo el área de estudio es diferente al universo? Porque el área de estudio, ¿sí? También va a ser, por ejemplo, la comisión. De hecho, ustedes tienen un número de comisión que son 19133032, ¿sí? Que originalmente la integraban 73 estudiantes. Y es el número de comisión para los 73 estudiantes, ¿sí? De los cuales hoy quedan 49. Entonces, fíjense, el área de estudio es la 19133032. Ahora, el universo no son los 73, porque ya no existen más los 73. Existen 49. Población, ¿sí? Conjunto de individuos o elementos los cuales puedo determinar la característica variable a ser estudiada. Yo quiero saber por qué decidieron estudiar enfermería. Quiero saber cuántos son biológicamente hombres, cuántos son biológicamente mujeres. Quiero saber su cota de edad, su franja de edad. Quiero saber si hay algún enfermero en su familia. Yo quiero saber, ¿sí? Ahora bien, la población, ¿sí? Es el conjunto de individuos. Ahora, la accesible. Alguno puede decir, mira, Hernán, yo prefiero no participar. ¿Estoy obligado? No. ¿Cómo va a estar obligado? No, no estás obligado. ¿Preferís no participar? Listo. Entonces, la accesible es con los que se puede contar que cumplan los requisitos establecidos de la inclusión y exclusión. Porque por ahí yo digo, ¿sabés qué? Yo solamente quiero hablar con aquellos que no tienen ningún familiar enfermero. Porque los que tienen familiar enfermero dijeron, anda a estudiar, porque... Entonces yo quiero hablar con los que no tienen familiar enfermero. Y ahí mi población accesible se achica más. Cada uno de estos requisitos es para achicar más. Muestra. Es un conjunto, un subconjunto de población determinada. Porque yo ahí ya dije, bueno, la población accesible es esta. La muestra, ¿sí? ¿Cómo la voy a tomar? Bueno, la muestra. Voy a hacer dos grupos. El grupo de hombres y el grupo de mujeres. Y esa va a ser mi... ¿Y con cuál vas a trabajar? No. Quiero hablar con el grupo de mujeres, porque son las que van a poder o tienen la posibilidad de ser mamás, y yo quiero saber cómo llevan la enfermería, con la maternidad, cómo llevan la enfermería, dependiendo qué quiere investigar yo, ¿entienden? Por eso es que empieza a variar. Por ahí la población es la misma y coincide con la población accesible. Por ahí la población accesible y la muestra son las mismas, ¿entienden? Pero no necesariamente el universo, la población accesible y la muestra van a ser iguales, porque va a depender qué es lo que yo quiero investigar, ¿sí? Esto está bueno de contárselos, porque por ahí ustedes van a poder decir, no, mirá, Hernán, mi muestra es igual a mi población accesible. ¿Sirve? Sí, sirve, pero muchas veces no sirve, ¿sí? Mi caso, cuando yo investigué, recuerden que yo les vengo diciendo clase por clase, y les decía que yo estudié discapacidad. En realidad, discapacidad no. ¿Cómo se transportaban los discapacitados en los transportes públicos? ¿Mi población cuál era? Los discapacitados. La accesible es quienes pudieron acceder a mi muestra. Quienes me dijeron, sí, Hernán, yo quiero participar en tu encuesta, me interesa. No cualquiera quería participar, otros no querían saber nada que yo los encueste. ¿Y mi muestra cuál fue? Solo los discapacitados motrices, ¿sí? Visuales, auditivos. ¿Qué quiere decir? Que el resto, mi muestra, no los puse porque no me interesaba a mí. Yo quería saber los discapacitados motrices, visuales y auditivos, cómo se manejaban. Y ahí mi muestra se redujo un montón porque ya tenía menos cantidad. Y el resto los dejé de lado. Por ejemplo, un paciente con un síndrome de Down, ¿sí? Es un paciente discapacitado para la ley. ¿Sí? Lamentablemente está mal dicho el término discapacitado. Se debería hacer con capacidades diferentes, pero el común de la gente dice discapacitado. ¿Entraba dentro de mi población accesible? Sí. ¿Entraba dentro de mi universo? Sí, pero mi muestra no entraba. No estaba en el criterio de inclusión o de exclusión. Estaba excluido, porque yo solo buscaba
los discapacitados que tenían trastornos corporales, por decirlo de una manera. ¿Entienden cuándo empieza a diferenciarse? Bueno, unidad de análisis es cada uno de los individuos o objetos a ser estudiado, es un universo seleccionado, es la cota de la muestra, y ahí les quiero contar. ¿Qué iba a estudiar? Voy a estudiar la muestra, no voy a estudiar toda la población accesible, solo voy a estudiar la muestra, las cuales serán identificados para determinar el uso de las variables. Identificados no con nombre y apellido, identificados con A, B, C, D, E, F, G, H, I, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y los que quiera, porque es más fácil lo numérico. Y se va a identificar como unidades de análisis, no con nombre y apellido, porque si no estaríamos mal. Criterios de inclusión y exclusión. Son características que deben cumplir cada uno de las personas que yo metí en mi muestra, ¿sí? Para ser considerados partes del ensayo. Cuanto más cumplen los criterios de inclusión y exclusión, más aumenta la probabilidad de que el ensayo sea fiable o la investigación sea fiable. Vuelvo al ejemplo anterior para que todos lo puedan comprender. Discapacidades o capacidades diferentes hay muchísimas, ¿sí? Hay de hecho naturales de nacimiento, adquiridas por accidente, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, hay dentro de lo que son capacidades diferentes. Yo elegí mi muestra solamente los motrices, visuales y auditivos, ¿sí? Y dentro de una segunda categoría que hice, eliminé a los visuales y auditivos y me quedé con los motrices. Pero al principio mi muestra tenía todos ellos y después los eliminé, pero no porque no me interesen, porque mi investigación apuntaba al transporte público. Bueno, tipos de muestreo. ¿Qué es un muestreo? Primero principal, muestreo es cómo tomo una muestra. Un análisis de sangre se puede considerar una muestra. Una pregunta se puede considerar una muestra. Déjenme ver una cosa. Sí. Los tipos de muestreo, yo puedo decir, bueno, a ver chicos, agarro la lista, ¿sí? Y si digo la lista, le digo, quiero consultar si es biológicamente hombre o mujer, y digo, Aguilar Augusto Andrés, hombre o mujer, Aguilera Carolina Rosana, hombre o mujer, Aguirre Granero Estefanía, hombre o mujer, Alcaraz Yanina, hombre o mujer, y empiezo a identificar cada uno, ¿sí? No estoy haciendo probabilístico, estoy haciendo no probabilístico, los estoy encuestando a todos. Ahora, si yo digo, bueno, todos los que terminan en 1 y en 5, entonces digo, Aguilar Augusto, hombre o mujer, y después cuento, 1, 2, 3, 4, 5, Alegre, ¿sí? Hombre o mujer, y después cuento, ¿sí? Y voy contando, y voy sumando de 5 en 5, ¿sí? Ya es una probabilidad, o sea, ya no cualquiera puede caer. Los tipos de muestreos pueden ser no probabilísticos, ¿sí? Y me voy a juicio y digo, no, solo quiero, ¿sí? Entrevistar a los varones. Y por ahí creo que son 9 nada más los varones de esta comisión. Y digo, bueno, eso es no probabilístico. ¿Y a quién dejé afuera? A todas las mujeres. Dentro de lo que es probabilístico y no probabilístico, lo más común que uno haga con una encuesta es, o sea, con las probabilidades. Aleatorio simple significa, che, me voy acá fuera de la vereda. ¿Cuántos van a pasar? Y no sé, pero al que pasa le pregunto, ¿tenés trabajo o no tenés trabajo? Mirá qué fácil la pregunta. Cada una pregunta, ¿tenés trabajo o no tenés trabajo? Listo. ¿Y cómo los elegiste? No los elegí. Fue probabilístico, ¿sí? Al azar, azaroso. Sistemático es esto. Todos los que terminan en 0 y en 5, ¿sí? Le hiciste respuesta. Sistema. Se hace cuando, por ejemplo, se hace, chicos, si silencian los micrófonos. Les pido si pueden silenciar los micrófonos. Las dos sillas te vas a sentar. ¿Cuál te vas a sentar? ¿Qué querés? Ahí está.
Ahí está, lo busqué y lo silencié. Bueno, sistemático significa tener un sistema como yo voy a hacer las encuestas. Estratificado por estratos, puede ser estratos sociales. Todo, encuesto solamente a aquellos que tienen trabajo. Encuesto a todos solo aquellos que les cobran impuestos a las ganancias. Encuesto a todos solo aquellos que tienen el secundario completo. Encuesto a solo aquellos que no tienen estudios hechos. Encuesto a solo aquellos que tienen hijos. Encuesto solo a aquellos que están en tercer año de las universidades de enfermería. Estratificado. Por conglomerado. Encuesto solo extranjeros. Encuesto solo italianos. Encuesto solo aquellos que son madres. Encuesto solo aquellos que tienen hijos adolescentes. Por conglomerado. Por un determinado circunstancia. Del otro lado me voy al no probabilístico. Y si yo les digo, bueno, gente, quiero hacer una encuesta. De hecho, tengo pensado hacer una encuesta con ustedes con el tema de la vacuna. Y digo, a ver, ¿cómo va a ser su encuesta? Y va a ser no probabilística, porque va a ser, ¿sí? Por a juicio. ¿Y a juicio qué significa? El que considero que está vacunado, a ese le pregunto. El que a juicio está mal, no es una buena manera, pero en algunos casos sirve para marcar una tendencia. De ahí es que muchas de las encuestadoras, que ahora pasó este domingo anterior, las elecciones políticas que dieron mal, hicieron un tipo de muestreo que fue a juicio a una determinada población. Y eso dio un error dentro de los cómputos y los cálculos. Chicos, por favor, silencian los micrófonos. Por conveniencia, ¿sí? Es un poco la que yo voy a hacer con ustedes, porque a mí me va a convenir, porque yo voy a tener una forma de saber quiénes estuvieron vacunados, qué efectos le provocaron, cuál fue el esquema que le dieron. Medianamente quiero saber cuál fue la primera dosis y a los cuántos días la segunda dosis. Y esto lo voy a hacer por conveniencia porque van a ser personal de salud y yo necesito saber cómo van a estar al año 2022 cuando ustedes estén trabajando como enfermeros. Y si quisiera hacer un poco más dentro de mi encuesta, voy a decir, che, porque yo quiero saber si en el 2022 estos chicos que se vacunaron con esta combinación, alguno padeció en forma grave COVID, ¿sí? Y voy a hacer esa encuesta. Voluntariado es, chicos, necesito hacer una encuesta, ¿quién me permite? Y por ahí me dicen 5 de los 49, y bueno, me la tengo que aguantar, porque yo dije que es un voluntariado, y el resto, ¿sí? Los 44 restantes no quisieron. El muestreo es importante determinarlo. Ya estamos terminando. El instrumento de recolección de datos, es re fácil esto. ¿Qué puede ser un instrumento de recolección de datos? Uno a veces piensa que el instrumento de recolección de datos es una encuesta, y es un error pensarlo así. Va a depender de lo que yo investigue. Yo, por ejemplo, en mi trayecto como enfermero hice varias investigaciones. Muchas están relacionadas con lo que es la prevención y la promoción. Y en este caso, por ejemplo, mi herramienta de recolección de datos, ¿sí? Puede ser una balanza y los peso, puede ser un centímetro y los mido, o puede ser una encuesta, ¿sí? O puede ser una encuesta la cual yo les haga verbalmente en forma presencial, o puede ser una encuesta que hoy se utiliza mucho, el formato Google, ponerla en la página y que me contesten quienes quieran o quienes puedan o quienes desean colaborar en forma voluntaria. Eso es el mecanismo recopilador de datos. Son elementos básicos que extraen información de fuentes consultadas. Tenemos el método de la observación y yo digo, che, a ver, ¿cuántos autos pasan por acá, por la puerta de mi casa? Y hice una observación, ¿sí? Un cuestionario o encuesta. Yo te doy una encuesta, vos la completás, es anónima, cuando terminás me la devolvés. Focus Group son, ¿vieron las encuestas telefónicas que te dicen, ay, quiero saber qué grado de, cómo te resultó, no sé, el programa tal de televisión, ay, me gustó mucho, poco, o cómo te resultó aquel o tal cual producto, ¿sí? Ay, me resultó bien, no me gustó, ¿te gustaría que te lo mandemos gratis para probar? Eso es Focus Group, ¿sí?
Un poco focus group son encuestas psicológicas que se utilizan mucho y son para la venta. ¿Qué diferencia hay entre un cuestionario o una encuesta? Que yo te la dejo y vos me la respondés cuando querés. Y la última que tenemos para extraer datos es una entrevista. Una entrevista es, chicos, nos sentamos tal día y charlamos uno por uno y yo te voy entrevistando. ¿Por qué? Porque de la entrevista formulo yo la respuesta. En la encuesta, la respuesta la formulan ustedes. Yo puedo en una entrevista pensar, o ustedes pueden pensar que lo que yo estoy haciendo es para tal o cual cosa, y sin embargo por ahí estoy haciendo una entrevista que tiene una intención política. Y la entrevista tiene eso, cuando uno la hace, le puede dar el formato o el sentido que quiere, sin embargo en la encuesta no, la encuesta va a responder directamente lo que quiere. Si yo les digo, por ejemplo, en una entrevista me reúno con cada uno de ustedes y le digo, ¿qué opinás de que te hayan puesto 2 vacunas diferentes para la prevención del COVID? ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Porque tu opinión si fuera una encuesta va a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me es indistinto. Ahora en una entrevista yo voy a escuchar y voy a decir, sí, puedo preguntarte lo mismo, pero van a decir, sí, pero en realidad me tendría que haber dado la misma porque yo quería tal y al final no. Entonces yo digo, ¿por qué? Y ahí puede salir otra pregunta. ¿Y por qué opinas que pasó eso? Y entonces la entrevista me permite a mí adquirir otro tipo de datos. Es más difícil de analizar una entrevista. Bien, cuando llegamos a tener los datos, ¿sí? Acá creo que esto es meramente una explicación y yo, por ejemplo, no me voy a poner tan exigente en la investigación de ustedes en este punto, en el 21. ¿Sí? Obviamente que sí la vamos a hacer, pero por ahí a muchos los voy a ayudar. Porque ustedes, en realidad, acá les falta una pequeña herramienta, que es la parte de bioestadística, que no se da en esta parte de lo que es su carrera. Pero tampoco lo es imposible. Simplemente que vamos a poner, ¿qué es el plan de tabulación? Es decir, bueno, ustedes son 49. Vamos a suponer que de mi muestra fueron 40. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas unidades de análisis voy a tener? ¿Cuántas unidades de análisis voy a tener? Si son 40. 40. 40. Y dentro de esta, yo quiero saber, por ejemplo, ya les dije varias veces, quiero saber cuáles son hombres o cuáles son mujeres. ¿Sí? Y puedo poner que a las que son mujeres le pongo la letra A y a las que son varones le pongo la letra B. ¿Está bien? Entonces yo pongo, fíjense que acá aparece la identificación. Y esto es, ¿sí?, variable del modelo de estudio 1. Y esto yo puedo poner unidad de análisis 1 y puedo decir, bueno, sexo, acá le puso 1 y 0. ¿Sí? Tendríamos que ver si le puso 1 a las mujeres o 0 a las mujeres y 1 a los varones. Yo le pongo A y B y digo, bueno, quiero saber cuántos son A, cuántos son B. ¿Sí? Perdone, profe, al pie de página, ¿eso se agrega cuando pasa, digamos, en esta planilla? Pongo 1 masculino, 0 femenino, al final del pie para que no sea por el espacio. Ahora ya van a ver. Esto es el plan de tabulación. Ahora ya en esta diapositiva, en la que viene les explico. Quiero saber la edad. ¿Me importa a mí la edad exacta o me importa por franjas? Y yo digo, che, dependiendo para qué. Me importa cada 10 años, me importa cada 5 años, me importa cada 50 años, me importa si son mayores o no. Y yo puedo decir, no, quiero saber cada 5 años. Y digo, bueno, ¿quiénes tenían de 20 a 25? La letra A. De 26 a 30, la letra B. O le ponemos otra letra, pues ya usamos la A y la B. Cambiamos. C y D. Y así sucesivamente. Y cada uno de ustedes va a tener que ir volcando los resultados de la encuesta obtenida. Les digo que no es difícil, pero al no haberlo hecho nunca, por ahí van a tener que recibir una explicación adicional. Es nada más que volcar los datos de una tabla, de una encuesta, ¿sí? Porque las encuestas hicieron separadas. Entonces yo digo, ahora tengo 40 encuestas, pero quiero hacer una sola tabla. Y digo, bueno, voy a poner cuántos varones tuve, cuántos tienen estudio, cuántos tienen hijos, hace cuánto estudiaron, si tienen otro estudio previo, si tienen otra carrera, si trabajan o no, qué opinan de enfermería, no sé, lo que ustedes hayan considerado las variables, que son las preguntas. ¿Sí?
el peso, como yo les dije, fíjense que esta persona midió hipertensión arterial. ¿Y cuál fue la herramienta entonces de estudio? Si yo tengo que medir hipertensión arterial, ¿cuál va a ser mi instrumento? El tensiómetro. Entonces vieron que Tensiómetro. el tensiómetro. No necesariamente todos los instrumentos son una encuesta. Muchas veces uno puede usar la observación, puede usar un tensiómetro, una balanza o una encuesta. Bien. Una vez que yo hice esta tabla, lo que corresponde, por eso es que les digo, no voy a ser exigente y hago la aclaración en el punto 21 y 22, porque ustedes nunca lo han hecho. Pero sí les voy a dar una mano para que sí lo hagan. No es que no lo vamos a hacer, pero por ahí lo hacemos juntos. En el punto 21 dijimos que hacíamos una tabla y toda la información que teníamos de las encuestas ya las pongo en una tabla. ¿Y saben para qué sirve esto? Para saber cuántos varones hay, cuántos tienen estudios anteriores, cuántos tienen hijos, cuántos tienen trabajo, cuántos están desempleados, cuántos la carrera les llevó más de 3 años, cuántos es la segunda vez que empiezan la carrera, no sé, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, cuántos están vacunados, con una dosis, con las 2 dosis, dependiendo de lo que yo quiera. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una tabla y poder graficar. ¿Todo se grafica? No, se grafica lo más importante. Y entonces puedo hacer gráficos de barras, de tortas, ¿sí? Y esto es importante porque yo dentro del análisis de mi formación puedo ver. ¿Y qué? ¿Es importante una gráfica? Una gráfica, ¿saben qué hace, chicos? Vende. Una gráfica resume. Una gráfica me va a decir, che, mirá, de estos alumnos, mirá, este lo hizo en 3 años, este lo hizo en 4, este en 5 y a este le llevó más de 5 años la carrera. Ahora, por porcentajes, entonces es mucho más fácil, es un impacto visual el que uno puede llegar a vender. Si yo digo edad de los estudiantes, mirá, de 0 a 17, de 18 a 25, de 26 a 49, ¿cuáles son los que más estudian? De 26 a 49, ¿sí? Y bueno, qué importante, porque estos alumnos son por ahí los más activos, los que van a conseguir trabajo. Che, ¿y este que tiene 65 o más? Bueno, puede conseguir trabajo, pero habría que ver el fundamento de por qué quiso estudiar esta persona. Me ayuda a analizar. La gráfica es un impacto visual importante de análisis de la investigación. ¿Sí? ¿Es fácil de hacerlo? Hoy por hoy la computadora sola te lo hace, la gráfica. Vos cargás los datos en gráficos y ya te lo hace solo. Pero yo los voy a ayudar. Quédense tranquilos que no es nada raro. Simplemente estoy obligado a contarles que son pasos importantes. La tabulación y el análisis, porque es su conclusión. Y ahí dije conclusión, bueno. En la recolección de datos y en el plan de tabulación no puede faltar el título. ¿Qué significa el título? El título es lo que yo estoy buscando, qué sé yo. El título es edad de los enfermeros, estudiantes de enfermería, cantidad de vacunas recibidas, la fuente, Universidad Maimónides, la fuente, Sala San Julián de Florencio Varela, fuente, Provincia de Buenos Aires, fuente, Santiago del Estero, tabla, ¿sí? La tabla es ponerlo, lo que ya dije recién, gráfica y el análisis. ¿Y del análisis qué voy a decir? Si yo tengo que analizar, por ejemplo, ustedes, digo, la gran mayoría de los estudiantes de la comisión son del sexo femenino, aunque se observa un crecimiento de los estudiantes masculinos en el estudio de la carrera de enfermería. Eso es hacer un análisis. No estoy diciendo, voy a romper la cabeza. No, es simplemente contarles qué estamos viendo en esa gráfica. Y por última diapositiva, bueno, el punto 23 es la conclusión. Una conclusión que puede tener. Puede concluir en para qué sirvió el trabajo, puede concluir en qué encontré de mi trabajo, puede concluir en una reafirmación de hipótesis, en una refutación de hipótesis. El punto 24 es una recomendación.
Se puede recomendar que esta encuesta se ejecute una vez por año, se puede recomendar que esta encuesta o este trabajo de investigación se aplique en otras universidades, se puede recomendar que los resultados deben ser llevados ante el ministerio para análisis y, no sé, y reafirmar o refutar lo que se piensa, se debe, y ahí debo hacer la recomendación. Y el punto 25 y último, bibliografía. Esto es un poco como el punto 1, que era la portada o la carátula. Bueno, en el punto 25 no puede faltar, es la bibliografía. Después puede haber agregado, puede haber dedicatoria, puede haber anexos, sí, todo eso puede estar, pero esto es lo básico que debe estar, que es la bibliografía, que deben poner o citar de dónde sacaron los materiales, poner, citar si es capítulo, si es libro entero, si es internet, qué fecha, qué material, de dónde recibieron el aporte. Dejo de compartir. Bueno, chicos, acá concluimos y somos todos unos grandes investigadores. Profe, ¿le llegó mi mail? Con una mano del corazón, les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia fue que yo aprendí a investigar, pero no con este método, y me resultaba muy difícil y muy tétrico, porque tenía dudas y me gustaba la investigación. Ojalá que a muchos les guste, a otros por ahí decir, no, Hernán, la hago para probar y nunca más. ¿Sí? Que también es todo válido, pero van a ver que cuando terminen de hacer esta materia van a decir, ¿sabés qué, Hernán? Me dieron ganas de ver qué pasa con esto. Pero ahora no para probar a Hernán, sino para ver en el tiempo qué me sale. ¿Saben que hay laboratorios que pagan investigaciones de enfermeros? ¿Sí? Es algo que la gente no lo comprende, pero una investigación, obviamente que hoy la vamos a hacer para aprender, para entender y saber que podemos. Pero en el día de mañana hay investigaciones que se pagan en su trabajo. Alguien no sé si sabe, por ejemplo, la historia del Viagra, ¿sí? Del sildenafil. ¿Saben para qué fue hecho el sildenafil? Para el corazón, profe. Para la hipertensión pulmonar. ¿Sí? De hecho, el laboratorio que lo crea una droga para la hipertensión pulmonar. Y el sildenafil venía en jarabe. Yo me atrevo a contar algo más. Yo de la investigación participé en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes, en la Madrid 444. En la terapia intensiva inició imagínense que se hizo a nivel mundial, ¿sí? Nosotros éramos partícipes de investigación. Y saben que se los daba a los niños que tenían hipertensión pulmonar. Nosotros hacíamos la parte pediátrica, después había otros que hacían la parte de adulta en otros lugares, y nosotros participamos de la investigación del sildenafil. Y como ¿sí? Efecto colateral, ¿qué provocaba? Se levante el amigo, profe. ¿Y ahora para qué se usa? Pasó a primer plano. Pasó a primer plano. Y esto salió gracias a una investigación, chicos. Aunque le parezca, el tipo que la creó, ¿sí? Fue creado para la hipertensión arterial. Pero dependiendo de las dosis y cómo los daba, se provocaba que había erecciones que no tenían. Vos decías, che, efecto colateral, tiene una erección esta persona, no logramos. Y ahí empezaba, claro, resulta que se vende más y sirve más para la disfunción eréctil, que es ahora eso, ¿sí? Y ahora se hace para eso y también para la hipertensión pulmonar, pero ya en un, no, tengo mejor vendo más para la disfunción eréctil que para la hipertensión pulmonar. De esa investigación yo fui parte siendo enfermero y no sabiendo investigación. Y digo, si hubiera sabido tanto de investigación, hubiese sido otra cosa, ¿sí? Porque hubiese estado bueno saber cómo son los pasos y investigar para uno. Sin embargo, yo la hacía, llenaba un formulario, a qué chico se lo daba, cuántos días de respirador, y sin saber que era una investigación. Y entonces a ustedes está bueno que sepan. Y van a ver que les va a pasar muchas veces, y hay laboratorios que pagan su investigación, y que hay cosas que son necesarias, y que van a ver que el tiempo les va a dar la razón.
Hoy me putean. El tiempo van a ver que es una herramienta más y ustedes se van a poder decir, yo sé investigar. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, chicos, me faltan grupos. Hoy, antes que me reten ustedes a mí, hoy prometo ponerme al día respondiendo mail. Tengo parvas de mail, pero estoy complicado. Fue una semana difícil, les conté que el viernes pasado terminamos con esta comisión, el acto. Una semana difícil. Yo estoy en deuda con ustedes con respuestas de mail. Me prometo que hoy respondo, hoy subo todo. No soy un colgado, es que estoy muy atareado. Y bueno, y aquellos que me quedan pendientes los grupos, al resto de los grupos le contesté cómo se unieron los temas y voy a empezar a trabajar más activo. Ya la semana que viene voy a estar más activo. Y ustedes también van a estar más activos, ¿eh? Porque ustedes, si se corta, arrancamos un minuto, así nos despedimos formalmente, ya sin grabar. Ustedes también van a estar más activos porque ya van a empezar las prácticas, así que tengan en cuenta esto, chicos. Ya estamos al borde del inicio de prácticas y sus tiempos también se van a empezar a acortar. Pero prometo responder todos los mails en el día de hoy, ¿sí? Más tardar mañana, y organizar esta reunión para tener en cuenta. El que no puede participar de la reunión, lo hacemos por WhatsApp o lo hacemos por mail. Pero un poco la idea es darle la oportunidad a que todos no se sientan que si no participó quedó relegado. Yo voy a ser bastante equitativo para poder que todos tengan la posibilidad de tener el horario para sus